Abre a Josué capítulo 24. Josué está listo a morir. Tiene 110 años y llamó a todo Israel para una reunión final. Recién había hablado con los líderes de Israel. Ahora habla con todos, los hombres, las mujeres y los niños. Y su mensaje es claro: sirve a Dios. Las tentaciones abundan en la vida cristiana. Muchas veces es demasiado fácil para servir a Dios medio. Josué advirtió a la nación contra esto. Esto no es servir a Dios. Es un cruz diario. Como dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. La cruz de Jesús era sufrimiento y muerte por pecadores y pecados que Él no cometió. Nuestra porción en esta tierra es sufrimiento, es pruebas, es persecución de un mundo que nos odia. A veces puede ser fácil para no guardar nuestras convicciones con firmeza. Puede ser demasiado fácil para seguir lo que el mundo quiere para no ser perseguido. Los bancos son inherentemente malos. No trabajes por un banco. La escuela donde asiste tu hijo enseña la igualdad de género y todas las cosas malévolas que pertenecen a esta nueva política y doctrina. No envías a tu hijo a la escuela. En esta exhortación final, Josué dice algo increíble a Israel. Él les pregunta si quieren servir a Dios. Y cuando ellos responden en el afirmativo, Él dice: ustedes no pueden servir a Dios. Él es un Dios exigente. Él es un Dios santo. Y ustedes no pueden cumplir sus mandamientos. Ustedes no pueden cumplir sus expectativas. Ustedes son débiles. Josué comienza su discurso por recordar a Israel de Abraham. Abraham estaba adorando la luna en Ur de los Caldeos con su padre Tera. Pero Dios escogió a este hombre malo, para comenzar un pueblo amado, la nación de Israel. Dios levantaría un pueblo de un idólatra pagano para heredar bendición y salvación. Una vez yo estaba hablando con una persona que tenía 23 años. Su padre era misionero. Creció en un hogar cristiano. Y me dijo: yo pienso que Dios escogió a Abraham porque Dios vio algo bueno en Abraham. Hay que pensar si una persona quien cree así en realidad es un cristiano o no. Porque la Biblia enseña algo completamente al opuesto a este pensamiento. La Biblia enseña que Dios nos salva por su gracia. Y la gracia no se puede merecer. Dios nos salva mientras que nosotros somos pecadores. Dios nos salva cuando somos malos. Es por su gracia. Nosotros somos malos. No hay nada bueno en nosotros. Estamos muertos en pecado. Odiamos a Dios. Odiamos a Jesús. Estamos contra Él. La Biblia está lleno de versículos que prueban depravidad total, hasta la inhabilidad total. Abraham estaba metido en culto babilónico cuando Dios lo llamó. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos da la razón que Dios mató a todas las personas en el mundo, menos 8. Aquí dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pensaban en el mal y solamente el mal.
no pensaban en el bien. Y cuando leemos por qué Dios escogió a Noé para salvarle y hacer un pacto con él, la primera cosa que leemos es gracia. Y después leemos que Noé era un hombre justo en ese mismo capítulo. El hombre es malvado y bajo pecado. Dios mató a todas las personas en el mundo, incluyendo las mujeres y los niños, agarrando los pechos de sus madres, porque todo designio de ellos era de continuo solamente el mal. Josué continúa a hablar con la nación en capítulo 24. Después de Abraham, menciona a Isaac, Jacob, Esaú. Romanos 9 es claro porque Isaac heredó las promesas y no Ismael. Y porque Jacob está en el cielo y Esaú en el infierno. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios escogió a Jacob, rechazó a Esaú. No era por lo que Jacob hizo algo bueno y por eso él era digno de recibir la salvación. No era así. Era para confirmar la doctrina de la elección. Dios escoge quien quiere para la salvación. Dios muestra la misericordia con algunos y no con otros. Romanos capítulo 9, podemos leer. Aquí dice en versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice cómo es el corazón del hombre. Aquí la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 3, también escriben cómo es la salvación. Podemos leer Romanos capítulo 3, cómo es el hombre, por qué Dios salvó o cómo salva al hombre. En Romanos capítulo 3 vamos a leer desde versículo 3, desde versículo 9, Romanos 3, 9. Y aquí dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos, los judíos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí está el tema principal: todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí es el pasaje más grande acerca de la doctrina de inhabilidad total, de depravación total. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Entonces, Dios necesita buscar al hombre para que el hombre pueda arrepentirse de su pecado. Esto es lo que leemos del apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un hombre muerto no puede pararse. Un hombre muerto en delitos y pecados no puede creer.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la naturaleza del hombre, hijos de ira, malos, muertos, no pueden creer. ¿Qué dice el versículo 4? Hay un gran cambio aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el pasaje continúa hablando sobre cómo Dios da la fe, lo que es un don de Dios. Dios da gracia, lo que es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. El hombre es muerto, el hombre es malo, el hombre no es justo, pero Dios reemplaza su corazón de piedra con un corazón de carne para que el hombre pueda arrepentirse y creer en Jesús. La salvación es de Dios. Y cuando Dios nos llama fuera de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo, al reino de Dios, un reino espiritual, nosotros tenemos deberes. Nosotros tenemos que servir a Dios. Y este es el tema principal de este discurso de Josué. Él cuenta la historia de Israel y dice, ustedes tienen deberes de servir a Dios. Él cuenta la historia de Israel de la perspectiva de Dios. Y la palabra yo se repite 17 veces en Josué 24, versículos 1 a 15. Dios lo hace claro que Él es la salvación de Israel. Enfatiza lo que Él ha hecho en salvar a Israel de los dioses falsos de sus padres y de las naciones alrededor de ellos. Las plagas que Dios envió contra los egipcios eran plagas específicamente contra los dioses de los egipcios. Que estos dioses falsos eran impotentes para resistir al Dios verdadero. Israel vivía en la tierra de los amorreos por un tiempo. Dios dio la victoria a Israel contra esta gente que sacrificaba sus propios hijos en el fuego. Ahora, vamos a Josué 24 para leer versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ofrece opciones a Israel. Dice que él y su casa servirán a Jehová. Pero ofrece las opciones a Israel para servir a los dioses a quien servía a Tera y a Abraham antes que Dios les llamó fuera de las tinieblas. Sirve a esos dioses en el sistema del culto babilónico. O, si ustedes quieren, pueden servir a los dioses de los egipcios al otro lado del Mar Rojo. O pueden servir a los dioses falsos de los amorreos en la tierra donde ustedes viven. O pueden servir a Dios. Cuando la gente
respondía que dijeron que querían servir a Dios, Josué dudaba. Muchos hoy en la iglesia sirven a Dios solamente con su boca. Su corazón es lejos de Él. No leen la palabra con sus hijos. No se inclinan delante de Jesús, enseñando a sus hijos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Su nombre no está en sus labios. Josué no quería un compromiso parcial de Israel, porque Dios quiere todo que tenemos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mira lo que Josué dice en versículos 19 y 20. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después que os ha hecho bien. Josué contestó, porque Israel dice: nosotros queremos servir a Jehová, no queremos servir a los dioses en el sistema babilónico, no queremos servir los dioses de los egipcios, no queremos servir a los dioses falsos de los amorreos, queremos servir a Jehová. Y Josué respondió: ustedes no pueden servir a Jehová. Él es santo, Él es celoso, Dios demanda toda tu vida. Servir a Dios es duro, no es un pasatiempo. Tienes que dar toda tu vida a Dios. Tienes que luchar contra el pecado con todas tus fuerzas. Tienes que separarse de la maldad. Cuando ustedes le dan la espalda para servir a dioses ajenos, Dios no les perdonará. Y para avergonzar al pueblo, Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Después la gente dice: nosotros también serviremos a Dios. ¿Qué más podían decir ellos? Josué contó todos los milagros que Jehová hizo con su pueblo. Detalló su bondad con la nación para decir: no quiero servir a Dios, porque prefiero al mundo. Sería la altitud de la ingratitud. Josué dijo: bueno, ustedes han escogido. Josué hizo un pacto entre al pueblo y Dios. Erigió una piedra como memoria del pacto en versículos 25 a 27. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo al mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, le levantó allí debajo de alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová que él nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Aunque Israel servía a Jehová mientras que Josué vivía, sabemos qué pasó después. En el próximo capítulo en la Biblia, leemos acerca de los jueces. En este libro, leemos cómo Israel dejó de servir a Dios. Israel seguía a los dioses falsos de los gentiles en la tierra prometida. Dios envió sus 4 juicios terribles contra Israel: hambre, pestilencia, espada y eventualmente la bestia. En los Reyes leemos cómo Israel dejó de servir a Dios. Tenemos los ejemplos específicos de David. Una persona que no sirve a Dios será castigado. Mira la vida de David. David tuvo una vida tan triste.
en muchos casos era su propia culpa. Él cometió adulterio con Betsabé y Dios dio las esposas de David a otros hombres. Dios hizo eso, dice la Biblia. David mató a Urías, Dios mató al hijo de David. Dios hizo eso, mató al bebé. David contó al pueblo con orgullo en su corazón. Dios mató a decenas de miles de la gente de David otra vez. La Biblia es clara. La Biblia dice, Dios hizo esto. Dios mató a las personas. Dios hizo cometer el adulterio las esposas de David. En Israel, cuando ellos adoraban a los dioses falsos, Dios envió la bestia, envió a Siria, a Israel, para sacar el reino del norte, Israel, para sacar fuera de la tierra prometida, en 722 a.C. Después, Dios envió a Babilonia para sacar fuera al reino del sur, Judá, de la tierra prometida. La ira de Dios cayó contra el pecado. Ellos no sirvieron a Dios y Dios les castigó. Nosotros no podemos esperar otra cosa. Si nosotros no servimos a Dios, la misma cosa nos va a pasar. Dios nos va a castigar. Servir a Jehová no es un chiste. Tenemos un ejemplo supremo en la Biblia de Jesús. Jesús sirvió a Dios hasta la muerte. Él no quiso morir en la cruz. En Lucas 22, ¿qué es que leemos? Jesús orando al Padre, si hay otra forma, para cumplir la salvación, quita esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús no quiso morir en la cruz, pero Él aceptó esto para salvar a su pueblo. No había otra forma. La ira de Dios contra el pecado era la porción de Jesús, el sufrimiento hasta la muerte. Le vemos durante su vida lavando los pies de los discípulos. Le vemos ayudando a otras personas, enseñándoles el camino al cielo. Le vemos sanando a la gente. Jesús es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Pero hay muchos que no sirven a Dios. Hay muchas cosas que una persona puede servir en vez de Dios. Para nosotros es chistoso para pensar que vamos a dejar a Dios para servir a dioses falsos como Dagón, el dios pescado, mitad hombre, mitad pescado de los filisteos. Ellos vivían al lado del mar, su dios era un dios pescado. Es chistoso para pensar que vamos a construir una imagen como el becerro de oro de los israelitas. Nosotros decimos, no vamos a hacer esto, pero nosotros tenemos otros dioses en vez de Jehová Dios, en vez del Señor a quien servimos. Servir al mundo, servir al dinero, servir a ti mismo, hacer lo que quieres en vez de lo que Dios quiere. Todos estos son dioses ajenos. Imagínate si en Israel alguien dijo, ¿sabes qué? Yo sé que hoy es el sábado. Yo sé es que el día que dedicamos a Dios, meditar en su bondad y en su gracia y en su misericordia, inclinarnos hacia Él. Yo sé esto. Pero sabes que hoy no me siento bien. Yo no quiero hacer eso hoy. Me voy al jardín para sembrar. O me voy a recoger leña. ¿Sabes que en Números capítulo 15 tenemos un ejemplo de esto? Alguien en realidad hizo esto. Alguien recogió leña en el sábado. Y Dios
lo mató. Si nosotros no servimos a Dios, Él nos consumirá. Servir a Dios es con todas nuestras fuerzas en todo aspecto de nuestra vida. Josué dijo, inclinad a vuestro corazón a Jehová. Y este es un deber de cada uno de nosotros. Inclinamos a nuestro corazón a Jehová con esfuerzo. Es algo que nosotros tenemos que buscar. Si no, las cosas del mundo tomarán lugar en nuestro corazón. Y dejaremos atrás Jehová. Tenemos que decir, este día voy a leer la palabra. Este día voy a esforzarme en la oración, porque la oración es duro. ¿Cuántas veces nuestra mente está pensando en otra cosa? Yo orando con mis hijos, siempre estoy diciendo, ellos están callados por un momento, no están pensando en Dios, no están enfocando. Es lo mismo para nosotros. Nuestra mente, a veces cuando estamos orando, está pensando en otras cosas. La oración es dura. Tenemos que luchar, dijeron los puritanos, luchando en la oración con Dios, para que las cosas del mundo no tomen lugar en nuestro corazón. Voy a orar por mi familia, voy a orar por mis hijos, voy a orar por los predicadores, voy a orar por la iglesia. Por medio de inclinar al corazón a Jehová, le serviremos con un corazón puro y nuestra fe aumentada. Pero en Ezequiel capítulo 14, versículos 1 a 8, tenemos un ejemplo de ellos que no inclinaron su corazón a Jehová. Ezequiel 14, 1 a 8. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así dice Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y vinieron al profeta, yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado y andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y vinieron al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por refrán, y yo lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces estos hombres vienen al profeta para buscar a Dios, pero en realidad ellos no quieren buscar a Dios. En mi opinión, hay muchas personas en la iglesia hoy en día en esta misma posición. ¿Y qué dice Dios a ellos que vienen a Él para buscar a Dios, para buscar perdón? ¿Qué dice? Yo no les perdonaré. Dios va a consumir a ellos que guardan ídolos y otros dioses en su corazón y sirven a ellos en vez de Dios. Con la boca sirven a Dios, pero su corazón es lejos de Él. Podemos ver los ídolos de muchas personas. No es difícil si tenemos discernimiento espiritual. Podemos ver. Escucha a lo que dicen. Yo sé que no he estado en el culto, no he venido a la iglesia por unas semanas,
pero lo más importante es que tengo Dios en mi corazón, tengo Jesús aquí. Eso es lo que importa. La persona que piensa así tiene un ídolo en el corazón. Dios ha establecido la iglesia en este mundo. Es la única organización que Dios ha establecido. Y por eso es la organización más importante que existe en todo el mundo. Este es un ejemplo de tener un ídolo en el corazón, pero hay muchos. Dios es exigente y la vida cristiana es exigente. El tema principal de este libro de Josué es vencer en Cristo. Josué venció, Caleb venció. ¿Estás venciendo tú o tienes ídolos en tu corazón? Hay cosas más importantes en tu vida que Jesús. Podemos saber si estamos sirviendo a Dios con todo el corazón, si es que estamos avanzando en la vida cristiana. ¿Estamos leyendo la Biblia más que antes o menos? ¿Dedicamos más tiempo a la oración que antes o menos? Hay maneras también que nos pueden mostrar si estamos sirviendo a Dios. Puede ser que te vas a un hospital para consolar a los enfermos, a una casa de los ancianos, para traer felicidad a ellos, a los sufrientes. O que empiezas una reunión para leer la palabra de Dios con los niños en tu barrio. Que cantas con tus propios hijos, dibujas con ellos, que les enseñas la Biblia a ellos. Hay muchas maneras para servir a Dios. Jonathan Edwards escribió una carta a una mujer recién convertida, exhortándole en sus deberes cristianos. Y Edwards escribió que ella debería mantener un día de ayuno y para confesar sus pecados anteriores a Dios cuando estaba andando en las tinieblas. Debería acordar sus pecados antes que era un creyente, como hizo el apóstol Pablo, para recordar la corrupción del corazón y la gracia de Dios en la salvación. Y cuando estás en un lugar oscuro, puedes meditar en la misericordia de Dios. Las memorias que tú tienes, como Josué erigió la piedra para ser testigo, nosotros tenemos nuestras experiencias que Dios nos ha dado en nuestras vidas cristianas. Es necesario recordar estas experiencias y buscar experiencias nuevas con Jesús. Es necesario orar por la iglesia de Cristo y que Dios siga haciendo su trabajo glorioso y orar por ellos que ministran su palabra. Entonces aquí tenemos las preguntas. ¿Haces estas cosas? En todas estas maneras servimos a Dios. Ayunar, orar, meditar, recordar, vivificar, mortificar. Ahora que hemos terminado este libro, les dejo con esta pregunta. ¿Estás sirviendo a Dios en estas formas? Oremos.